según yo está acá arriba, mira. Acá está. Ah, sí. Sí, ¿lo hiciste? Mm, bueno, es que para serte sincera, no lo entendí tanto al ejercicio. Ajá, al de conversiones. Sí. Ok, vamos a ver otra cosa antes de conversiones entonces. Pero, ¿investigaste lo de magnitud o tampoco? Para darte la definición acá. Tampoco. ¿Poco? Vale. Entonces, vamos a empezar con eso. Ahora vamos a empezar definiendo qué es la magnitud. Para empezar de todo esto, la magnitud es muy importante tanto en física como en química, ya que es como que la base para empezar a formular las leyes que definen todo. Es un concepto sencillo, no te espantes. Las magnitudes no son más que una característica de un objeto, algún fenómeno físico o lo que sea que puedas definir usando otras palabras. Por ejemplo, no sé, un balón puede tener una masa de 1 kilogramo. Ajá. Ahí la magnitud física podría ser masa. ¿Sí se entiende? Entonces es como el objeto que tiene la cantidad. No, es como el fenómeno físico con el que puedes definir ciertas cosas. Por ejemplo, una velocidad, una temperatura, masa, son como características propias que tienen los objetos. No sé, si tú intentaras describirme algo que tienes por ahí, no sé, ¿de qué color es tu cuaderno? Por ejemplo. Entonces la magnitud sería el color. Ajá, magnitud es una característica, entonces el color es una magnitud, justamente. Vamos a poner la definición formal para que no se te olvide. Entonces, magnitudes. Magnitud es la característica de un objeto, sustancia o fenómeno. Ok, a fuerza se tiene que definir de forma numérica. Entonces, por ejemplo, lo que yo te había dicho, a lo mejor forma de definirlo sería como que su código de color, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí sí lo estaríamos tomando como una magnitud. Más adentrados en física, eso es más como de química, ¿no? Colores y cosas así son de química. En física usamos cantidades para definir a los objetos, ya sea cuánto pesan, cuánto miden, a qué velocidad van, si caen o suben, por ejemplo. Todas esas son magnitudes físicas. Vamos a poner ejemplos aquí abajo. Ejemplo, mm, no sé, ¿no? 1 kilogramo. No sé, si estuviéramos definiendo, por ejemplo, un balón, cualquier balón, vamos a poner un balón de básquet, que es el más fácil de dibujar. Vamos a suponer que ese balón pesa 1 kilogramo, ¿ok? Pesa 1 kilogramo, tiene una temperatura de 23 grados centígrados, y va a una velocidad de 5 kilómetros por hora. Ajá. Entonces, estas no son las magnitudes. Las magnitudes son lo que estamos definiendo con estas características. Por ejemplo, ¿qué estamos definiendo con kilogramo? Con kilogramo estamos definiendo la masa del balón. ¿Sí?
¿Sí se entiende? Sí, Ok. Por ejemplo, con centígrados estaríamos definiendo su temperatura. Y con 5 kilómetros por hora, pues estamos definiendo su velocidad. Entonces, las magnitudes no son tal cual la medida, sino qué se está definiendo. Ajá. En este caso, la magnitud sería masa, temperatura y velocidad. Ya si te preguntan, dime el valor numérico de la magnitud, entonces sí ya dices, ¿no? De la magnitud de la masa. Entonces sí, ya respondes, ¿no? 1 kilogramo, ¿ok? Pero si solo te preguntan magnitudes, lo que tendrías que contestar sería masa, temperatura y velocidad en vez del valor numérico como tal, ¿sí? sí, Ok, ¿ya se entendió un poquito más qué significa magnitud? sí. Ok. A ver, entonces dentro de esas magnitudes existen dos tipos de magnitudes diferentes, magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. ¿A qué te suenan? ¿Te dan una idea de qué pueden significar? Magnitud derivada puede ser de que mm, se miden dependiendo de las derivadas que tenga, o no sé. Ah, como que las derivadas que tenga. O puede ser que se puede calcular en una cantidad equilibrada. Mm, ok, no. No, no tiene nada que ver con derivadas. Además, estamos muy chiquitas todavía. Estás muy chiquita todavía para ver cosas con derivadas y cosas locas de matemáticas. Entonces, todavía no. Lo vas a ver después, pero todavía no. Que sea fundamental o que sea derivada, quiere decir que se usan ya sea solitas o en combinación. Hay algunas magnitudes, por ejemplo, magnitudes fundamentales serían las que te escribí aquí, ¿no? Masa, temperatura, velocidad, cosas que puedes medir eh, físicamente, ¿no? O sea, tal cual. Si tú agarras una regla, puedes medir la distancia, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una báscula, puedes medir la masa. Son como que cosas que salen sin necesidad de sacar otras cosas. Y por ejemplo, las magnitudes derivadas son cosas que salen a partir de magnitudes fundamentales. Es como, por ejemplo, la densidad. La densidad de un líquido sale o la puedes obtener, pero tienes que saber qué líquido es, en qué concentración está y otras cosas. Entonces, si una magnitud la calculas en base a otras que son fundamentales, entonces se llama derivada. Si solo usas una reglita o algo muy básico para sacarla, entonces se llama fundamental. ¿Sí me expliqué? Entonces, fundamentales es aquella que se puede medir y las derivadas son eh, las cantidades las magnitudes que se obtienen mediante las fundamentales. Sí, algo así, más o menos. Vamos a describir primero las fundamentales, a ver si queda un poquito más claro, ¿va? Sí, Va. Entonces, fundamentales. Son aquellas, ¿cómo definirlo? Son aquellas magnitudes que no se pueden definir en función de ninguna otra magnitud, o sea que son como que lo más básico que puedes medir. Entonces, vamos a ponerle aquí. Son aquellas que no se pueden definir en función de ninguna otra magnitud. Cuando alguna definición dice en función de, significa que usan otra cosa. Por ejemplo, poniendo un ejemplo muy burdo, una computadora está en función de la luz, porque si no hay luz, entonces no funciona. Ajá. Viéndolo con esto de las magnitudes,
las fundamentales son las que no usan nada para funcionar. ¿Sí me explico? No entendí mucho. Ok, vamos a poner unos ejemplos para decirte, ¿no? Ejemplos de magnitudes fundamentales, longitud. ¿Qué necesitas para medir longitud? La longitud de algo. Una regla, Ajá. ¿Y necesitas otra cosa? una cinta métrica, y creo que ya. De hecho, incluso puedes usar algo que ni siquiera esté graduado, ¿no? Todo lo que me acabas de decir está graduado. ¿Sabes qué significa que algo esté graduado? Que tenga como una cantidad específica, como que 1 centímetro, 2.4 centímetros, como los que están en la regla. Ok. Sí, más o menos. Que una cosa esté graduada significa que está medida en que puedes usarlo para medir y que esa cosa que estás usando para medir está aceptada como que por todo el mundo. Por ejemplo, la regla que me acabas de decir está dividida en centímetros y milímetros. A eso se le llama que está graduado. Tú no puedes medir nada, tú no puedes graduar nada más una regla, ¿no? Si a mí se me antoja, puedo graduar un lápiz, por ejemplo. ¿No has visto esos lápices que están como que tienen así la regla aquí al lado? Sí, Ándale, a eso significa que está graduado. Y te digo, no necesariamente tiene que ser una regla o una cinta métrica, puede ser lo que sea. Está graduado en un sistema decimal, ¿no? Porque está en centímetros y milímetros. De hecho, todas las reglas tienen otro sistema de graduación, que es las pulgadas. ¿Has visto que del otro lado tienen pulgadas? sí. Ah, bueno, es otro sistema de graduación, es otra forma de medir. Entonces, técnicamente la longitud se puede medir con cualquier cosa, no necesariamente tiene que estar graduada o no. Regularmente usamos cosas graduadas para que las cosas se nos faciliten más, pero por ejemplo, yo te puedo decir que mi cuaderno mide 5 lápices y de todas maneras te estoy dando una distancia. Ajá. Entonces, a lo que voy. Las magnitudes fundamentales no usan otra cosa para medir, puedes usar una sola cosa. Puedes usar tu regla, puedes usar un lápiz, puedes usar el cuaderno, como te dije, puedes usar mil cosas. Pero solo se usa una sola cosa para obtenerla. No necesito usar dos reglas para sacar la longitud, sería ilógico, ¿no? Sí, me explico. Sí. Entonces, a eso va la definición. Son aquellas que no se pueden definir en función de ninguna otra magnitud. Solo la vas a poder medir. Si tú agarras la regla, pues entonces solo está en medida de la regla. Y ya, no necesito otra cosa. No necesito medir masa, por ejemplo, para medir longitud, ¿o sí? No. Pues no. Y de hecho, si tú midieras la masa sería otro tipo de magnitud fundamental. Otro tipo de característica del objeto. Ajá, puedes medir su longitud, puedes medir su masa, puedes medir su tiempo, aunque pues si es un objeto estático no tiene mucho sentido, pero puedes medir su tiempo. Si estamos hablando de electricidad, puedes medir algo que se llama intensidad de corriente eléctrica. Eh, no sé si tu hermano, ya que va en prepa, tiene un multímetro. ¿Nunca has visto un multímetro? No. ¿Cómo es? Es una cajita, a veces amarilla, a veces roja, que tiene dos cables, uno negro y uno rojo. Y sirve para medir electricidad tal cual. Si tú quieres ver si algo funciona o si algo le está entrando electricidad, le pones esos dos piquitos que tiene el multímetro y ya puedes, si marca algo la pantalla, entonces quiere decir que sí está pasando electricidad por eso, si no, pues entonces no está pasando electricidad y entonces hay que revisarlo. Este, tu papá debe de tener uno por ahí, todos tenemos uno. No sé, nunca Eh, los he visto. Ni siquiera lo he escuchado en mi vida. no, multímetro jamás. No, qué triste. No. Bueno, sirve para medir corriente. Y la corriente también es algo muy básico. No necesito, digamos, 2 multímetros para medir corriente, nada más necesitaría uno.
Por ejemplo, también una característica de un objeto sería su temperatura. ¿A qué temperatura está? Pues con esto se usan termómetros, ¿no? Eh, Estoy hablando de objeto como lo que sea. Puede ser desde un humano, un perro, una cosa. En objeto, cuando en física hablamos de objetos, los definimos como algo general. Ajá, puede ser cualquier cosa. Desde una vaca hasta un planeta. ¿Ok? Sí, Ok. Podemos medir la temperatura del objeto, podemos medir la cantidad de sustancia, que cuando hablamos de cantidad de sustancia hablamos más de química, pero la química es como una rama de la física, entonces por eso está aquí, por eso aparece aquí. Podemos medir cantidad de sustancia y podemos medir cantidad lumínica. También si ese objeto emite luz en cualquiera de sus espectros, no necesariamente tiene que ser luz que tú puedas ver, puede ser por ejemplo rayos X o rayos gamma o beta o infrarrojos, por ejemplo, y de todas maneras sigue siendo intensidad luminosa o lumínica, que de hecho le escribí mal, lumínica, em, a esa intensidad de luz o a esa intensidad de rayos, pues, también se puede medir. Ajá, todas estas son como que magnitudes fundamentales. No, nada más necesitas una sola cosa para medirla y no necesitas otra más que estas. ¿Sí se entiende? sí. Ok, ahora vamos a ver cuáles son las derivadas. Magnitudes derivadas. A ver. Las magnitudes derivadas están definidas, vamos a ponerlo así. Están definidas por medio de una o más magnitudes fundamentales. Y entonces aparecen cosas un poquito extrañas, de las que todavía no vamos a hablar, espero algún día hablar de ellos. Pero, por ejemplo, la velocidad. La velocidad es una magnitud, eso ya lo habíamos aclarado con el balón de básquetbol. De eso estábamos seguros. Ahora, ¿es una magnitud fundamental o derivada? Ok, la velocidad es una magnitud derivada. ¿Por qué? ¿Te acuerdas qué velocidad tenía el balón? La velocidad era de ¿No te un acuerdas? kilómetro, ¿O no? no, 5 segundos. No, pero vamos a revisar. 5 kilómetros por hora. Un kilogramo es masa. Entonces no puede ser velocidad. Eso es cuánto pesa. Y cuánto pesa sí tiene que ver con a qué velocidad va, pero en sí, pues no nos importa en la velocidad. Eh, la velocidad le puse 5 kilómetros por hora. Ok. ¿Cómo me puedo dar cuenta de que una magnitud es derivada? Por sus unidades. La clase pasada vimos unidades, que era lo que eran unidades, ¿no? Que era una cantidad, esta era la cantidad, y lo que acompaña a esa cantidad se llama unidad. Si te acuerdas de eso más o menos. Sí, Ok. Entonces, las unidades en las que está la velocidad son distancia, así, distancia entre, o en una fracción con el tiempo. Siempre van así, arriba la distancia y abajo el... No, yo no sé escribir. Tiempo. Ajá. Y las unidades por lo regular se ponen así como que entre corchetes, nada más es como que para que sepas que esas son unidades. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé que es una magnitud derivada? Regresando a lo que nos importa. La distancia o longitud, que ya habíamos visto arriba, era una unidad fundamental. Y el tiempo también es una unidad fundamental. Entonces, la velocidad está formada por distancia y tiempo. Usa las dos para marcar una sola magnitud. Eso quiere decir que entonces la velocidad es una magnitud derivada. ¿Sí me entendí?
¿O voy un poquito rápido? Un poquito rápido. Ok, ¿qué tienes dudas? Sobre que, de que cómo se puede, ¿cómo lo puedo decir? Como identificar una magnitud derivada en, en una unidad de magnitud. Ok, las magnitudes derivadas se pueden identificar porque usan dos magnitudes fundamentales, que esas están aquí arriba, ¿no? Longitud, masa, tiempo. Longitud es igual a distancia, ¿no? Vamos a poner aquí, distancia. Entonces, si están solitas, si solo es una unidad, si solo es una magnitud fundamental, eso quiere decir que entonces, pues nada más es fundamental. Si usas dos, entonces ya empieza a ser derivada. De dos a más empieza a ser derivada. Por eso te decía el ejemplo de la velocidad. La velocidad usa distancia y tiempo para definirse, por eso se escribe así, como kilómetros por hora, ¿no? Usa unidades de distancia, que en este caso serían los kilómetros, y usa unidades de tiempo, que en este caso serían las horas. Como usa esas dos magnitudes fundamentales juntas, entonces por eso es una magnitud derivada, porque usa dos. Esta usa dos, y puedes usar más de dos, incluso cinco, no sé, muchas. La velocidad solo usa dos, pero por eso me puedo dar cuenta que es una magnitud derivada. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, Ok. ¿Otra pregunta que tengas? ¿Algo que no haya quedado claro? pues no, ya no hay más preguntas. Ok. Por ejemplo, otra magnitud derivada podría ser la densidad. La densidad de algún líquido, lo que sea. La densidad se calcula, de hecho, vamos a ponerle las unidades de calado. La velocidad siempre la vamos a representar con una v chiquita. La densidad es como una P extraña, así como curveada. Se le llama ρ. Es, es una letra griega. Es así, ρ. Es como una P. O pues tal cual, le puedes poner D de densidad. No hay problema. Bueno, esa densidad, la densidad se calcula como masa. Las unidades de densidad son masa entre volumen. Aquí arriba en las unidades fundamentales no te puse volumen, pero también, de hecho hay un montón, pero vamos a agregarle. Volumen es parte de las unidades fundamentales. Digo, de las magnitudes fundamentales, perdóname. La densidad se calcula como masa entre volumen. La masa de algo entre el volumen que ocupa. Por ejemplo, un dulce, no sé, miel, por ejemplo. La densidad de la miel va a ser pesarla, la tienes que pesar. Y la masa que te dé, el peso que te dé, lo tienes que dividir entre el volumen que ocupa en, no sé, en un frasquito. Y lo que te dé, entonces va a ser su densidad. Ajá. No, no es lo mismo que la densidad, por ejemplo, del agua que de la miel. ¿Cuál crees que va a ser más grande? Mm, ¿Me repites la pregunta? Ajá, ¿que cuál crees que va a ser más grande? ¿La densidad del agua o la densidad de la miel? ¿De la miel? ¿De la miel? ¿Y por qué lo supiste? Porque la miel tiene más masa y volumen y el agua se puede, eh, pues, pues no tiene demasiado masa. Y sí, así es, en efecto. Ya ves, tú ya sabes física. Yo solo te pongo las cosas matemáticas que sustentan lo que ya sabes. Em, Justamente, la podemos decir, ahora si lo quieres justificar ya matemáticamente, puedes decir que si tú pesas
pueden ocupar el mismo volumen, ¿no? Incluso puedes llenar el mismo tarrito, la mitad de agua y la mitad de y otro que sea igual, con igual, medida de agua, ¿no? Agua y miel, uno con agua y otro con miel. Si tú haces eso, vamos a dibujarlos aquí, ¿no? Este tiene agua y este tiene, suponiendo que son iguales, este tiene agua, este es M de agua y este es M de agua, M de miel y A de agua. Ajá. Pueden tener el mismo volumen, pueden ocupar el mismo espacio, pero pues no van a pesar lo mismo. Una va a pesar más que la otra, ¿no? En este caso la miel, justamente. Así definimos diferentes densidades. La densidad es de cualquier líquido. Ajá. En anticongelante, por ejemplo, hay líquidos que son incluso más ligeros que el agua, entonces, pues ahí sí se calcula su densidad. Ahora, por eso es una magnitud derivada, porque se calcula usando dos cosas, su masa y qué volumen ocupan en el espacio. ¿Ya se entendió un poquito más? Entonces, pues también la densidad también depende de qué objetos esté hablando, como en este caso la miel y el agua. Sí, totalmente. No es lo mismo, incluso puedes agarrar dos de agua, ¿no? Un agua de río y agua purificada de tu garrafón. La del río tiene mil cosas más y entonces uno podría poner o suponer que es más pesada que, que el agua de purificada, ¿no? El agua de tu garrafón, que está más limpia, digámoslo así. Y sí, depende de lo que estemos midiendo, no, todo tiene diferente densidad. Incluso ahorita estamos hablando de líquidos porque es como que lo más visible, ¿no? Hablamos de densidad y lo primero que se les ocurre siempre es agua, por alguna extraña razón. Pero no necesariamente, por ejemplo, tú ahorita en este momento estás ocupando un lugar en tu cuarto o en donde sea que estés tomando clase. Entonces, estás ocupando un volumen dentro de tu cuarto y tú también tienes masa. Entonces, yo podría calcular tu densidad dentro de ese cuarto. ¿Sí me expliqué? Sí, Entonces, no necesariamente tiene que ver con líquidos, puede ser cualquier cosa, siempre que la ligues a un volumen. Ajá. Digo, eso lo vamos a ver más cuando veamos fluidos, que sí lo vamos a ver, pero ahorita magnitudes derivadas. ¿Sí se entendió un poquito más? Que tienes que ocupar dos cosas. sí. Ok. También una magnitud derivada es la fuerza. La fuerza, según yo, si no me equivoco, eh, masa, fuerza, no, sí, masa, ay, es masa multiplicada por aceleración. Aceleración. Entonces, no siempre tiene que ser una división. A veces puede ser una multiplicación, pero mientras uses varias magnitudes fundamentales, entonces pues sigue siendo derivada. La aceleración, de hecho, es como que una derivada de la velocidad. Para poder calcular a una aceleración de un objeto, tendríamos que calcular la diferencia de velocidades. No me hagas mucho caso ahorita. Tú ten acto de fe y dime que sí. Entonces, incluso la aceleración podría ser una magnitud derivada. Entonces, ¿qué es lo que te quiero dar a entender con esto de fuerza? Que a veces las magnitudes derivadas en sus unidades pueden utilizar otras magnitudes derivadas. Por ejemplo, esta aceleración. La aceleración también es una magnitud derivada. Y entonces, pues por ende, la fuerza también va a ser una magnitud derivada porque está usando más de una magnitud fundamental. ¿Sí me expliqué? Pero la aceleración no sería como que casi igual que velocidad, ¿no? Porque utilizaría velocidad y probablemente tiempo. Sí, pero, a ver, vamos a poner. Vamos a ver por qué la aceleración no es una magnitud fundamental. Aceleración.
La aceleración se calcula como así. Ese triangulito significa cambio, o sea, un cambio de velocidad con respecto del tiempo. Si tú estás en un carro y aceleras, pues lo único que haces es que quieres ir más rápido, ¿no? Eso quiere decir que si vas a más velocidad, entonces avanzas más distancia en menos tiempo. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok, entonces eh, vamos a dejarla así, solamente. Ya sabemos que ese cambio pues va a ser una velocidad. Al final nos va a dar una velocidad. La velocidad que era una magnitud fundamental a una magnitud derivada. ¿Dónde? Ah, que la velocidad que era una magnitud fundamental o una magnitud derivada. Una magnitud derivada, ¿no? Derivada. Entonces, ¿te acuerdas qué unidades tenía la velocidad? ¿Qué usábamos para calcular velocidad? Distancia y qué más. Utilizamos distancia y tiempo, ¿no? Ok, distancia, tiempo y eso otra vez sobre tiempo, ¿no? Es como, solo lo estoy como que sustituyendo. Lo que vale la velocidad es lo de arriba. Ok, entonces estamos usando varias cosas aquí, ¿no? Estamos usando, para empezar, dos tiempos. No pueden ser el mismo tiempo porque uno es el que calculamos con velocidad y otro es el que va a ser de la aceleración. Entonces, por eso aparecen dos tiempos ahí. Y la distancia. Entonces, por eso la aceleración sigue siendo una magnitud derivada, porque estamos usando varias unidades. Ojo, lo que me dijiste hace rato de que la aceleración era lo mismo que la velocidad, eso está terriblemente mal. De hecho, toda la física basiquita, la que habíamos hablado, que existen varias, que es cinemática y así, existen una rama para explicar movimientos que solo tienen velocidad y luego existe otra rama para explicar movimientos que tienen aceleración. Entonces, no son lo mismo. No las confundas, no son lo mismo. La velocidad nada más es distancia y tiempo. Y la aceleración incluye un cambio en la velocidad. No va, digamos que siempre a la misma velocidad. Algo tiene que cambiar para que haya aceleración. ¿Sí me explicar? Sí. Entonces, volviendo a la magnitud fuerza, a la magnitud derivada fuerza, la magnitud derivada fuerza va a usar todo lo que ya vimos abajo de aceleración, más aparte la masa del objeto. Entonces, es lo que te quería dar a entender, una magnitud derivada puede usar también magnitudes derivadas, ajá, dentro de su cálculo. Por ejemplo, la fuerza. La fuerza es una magnitud derivada y usa la aceleración, que también es una magnitud derivada, para calcular la fuerza, ajá, tal cual. Sí, me di a entender. Sí. Ok. Y de hecho, yo te mentí aquí arriba por cosas, por conveniencia del guión. Pero ahorita ya me vas a poder entender. El volumen, aunque no lo parezca, también es una magnitud derivada. Aquí arriba te dije que en densidad nada más era una magnitud fundamental. Pero ¿por qué no aparece dentro de la magnitud fundamental? Porque, ¿qué haces para calcular volumen en matemáticas? ¿Qué necesitas? Si tú quieres calcular el volumen de este cubito, ¿qué necesitas? Necesitas su alto, necesitas su ancho y necesitas su largo. ¿Sí? Sí. Estas son tres distancias. La distancia del alto, la distancia del ancho y la distancia del largo. Por eso el volumen se vuelve una magnitud derivada. Porque aunque está usando nada más distancia, son tres distancias diferentes. Entonces, por eso también se vuelve una magnitud derivada. Ajá. No porque estés usando la misma unidad, quiere decir que es fundamental.
¿Sí se entiende? Sí, Ok. Entonces, pues las unidades de esto, ¿cuáles son las unidades de volumen? las unidades de volumen son el cúbico o Sí, sí, sí. Te multiplicarías tres distancias, ¿no? Vamos a cambiarlas por otras letras. Alto, bueno, vamos a poner H de alto, ancho y largo, ¿no? Una L de largo. Entonces, si tú multiplicas esas tres, como las tres son distancias, entonces las unidades van a ser metros cúbicos, ¿no? Porque son tres medidas de longitud. Es metro por metro, ¿no? sí, Ajá. Entonces, también es una una magnitud derivada. ¿Qué otra puede ser una magnitud derivada? Em, ¿Se te ocurre otra que pueda ser una magnitud derivada? ¿Algo que hayas visto? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? puede ser la presión. Sí, sí, sí. Em, Fórmula para presión, no me acuerdo bien cómo es. Pero sí, la presión también es una unidad derivada. Digo, una magnitud derivada, yo con mis. Em, ya me acordé. Sí, presión. La presión de algo se calcula como fuerza entre área. Entonces, área es como unidad de medida. Ajá. Y eso es una unidad fundamental. No el área, sino una unidad de medida. El área, depende de lo que estés midiendo, pues va a ser diferente. Pero la fuerza ya vimos que es masa por aceleración. Entonces, pues también va a ser una magnitud derivada porque si tú haces masa por aceleración entre área, pues entonces la aceleración ya vimos que también es una magnitud derivada, entonces aparte de que usas estas, pues también tienes que usar las de la fuerza y dentro de la fuerza vienen las de aceleración, entonces es como que muchas magnitudes derivadas en un mismo cálculo. ¿Sí me explico? Sí, Ajá. Y hay varias formas de calcular esto. Por ejemplo, esa es una fórmula, pero otra fórmula con la que puedes calcular presión podría ser densidad por gravedad por altura. Y, y ya, o sea, la presión a la que está algo, por ejemplo, depende de la gravedad y depende de la altura. Por eso cuando vas de viaje y te subes, si tu carrito sube un cerro, por eso se te tapan los oídos, porque la presión que sientes no es la misma que en el suelo o la que está a nivel del mar que la que está arriba de una montaña. Por eso se siente más presión arriba de las montañas, porque la presión depende de la altura. o como cuando estoy en el Mexicable y por eso se me tapan los oídos. Ajá, por eso se te tapan los oídos, porque tus oídos sienten más presión en el aire porque estás a mayor altura de la que estás acostumbrada. Entonces, el viento o el aire, justamente el aire, aplica mayor presión sobre tus oídos o sobre tus tímpanos de la que estás acostumbrado y entonces por eso como que luego hasta te mareas, ¿no? O te duele la cabeza. Y la gravedad va a ser la misma en el piso y en arriba, pero no es lo mismo que estés caminando y que la puedas controlar, y que estés, por ejemplo, en el Mexicable, ¿no? Que no puedes controlar si te mueves o no. También por eso se siente más. Entonces puede haber una pequeña probabilidad de que me hubiera acostumbrado desde que nací vivir en lugares como, ajá, como en el cerro o en la montaña o
y así por naturaleza del ser humano no se nos tapa los oídos al ir a un lugar. Hay gente que vive muy alto en las montañas, literal, y no se les tapan los oídos, pero porque toda su vida, o sea, casi nacieron ahí, ¿no? Entonces su cuerpo se adapta a esas alturas. Pero pues tú que no estás acostumbrada, alguien que vive, no sé, creo que la Ciudad de México está a 2500 por ahí metros sobre el nivel del mar. Alguien que viene de la costa, no sé, de Veracruz, cuando viene a la Ciudad de México, y te lo digo porque pues, he conocido gente que viene de allá, sí siente ese cambio, como que sí les duele la cabeza y sí todo. Y tú dices, pues es que estoy normal, ¿no? O sea, aquí pues ni siquiera hay montañas ni nada. Pero a nivel del mar, pues sí son 2000 y pico metros que sí hacen una diferencia para gente que no es de aquí. Y tú pues vives normal, ¿no? A ti no se te tapan los oídos cuando estás en tu casa, No, ¿ya ves? Entonces, bueno, dejando de lado lo bonito de eso, lo bonito de física que tiene eso, este, ya se entendió ahora sí la diferencia entre magnitud derivada y magnitud fundamental. sí. A ver, explícamela con tus palabras, en lo que escribo la siguiente definición. La magnitud derivada es aquella magnitud que se necesita de dos o más magnitudes fundamentales y la magnitud fundamental es aquella que necesita de una unidad de magnitud para que así se pueda realizar, como la electricidad o el tiempo, algo así. Ajá, son cosas que ya están como que muy básicas, ¿no? Lo que más se puede sustentar básico, eh, pues se sustenta en esas unidades. De hecho, la electricidad no es una magnitud fundamental. La carga eléctrica es una magnitud fundamental. La electricidad, creo que como tal electricidad, no hay ninguna definición en física o en los libros de física que yo haya leído que defina electricidad. Como que siempre solo son cargas eléctricas. Cargas que se están moviendo y entonces producen luz, ¿no? Por ejemplo, tu foco o cosas así. Como tal electricidad nada más es como que... eh, no sé cómo explicártelo para ingenieros, para como que el común de la gente. Si a alguien le dices, ah, es que no hay electricidad, solo son cargas eléctricas, pues te van a tirar de a loca, ¿no? Pero en sí eso está bien dicho, porque no existe como tal la palabra electricidad. Oh, ya. Sí, sí. Bueno, ¿qué usamos para medir todas estas magnitudes? Ya me habías dicho que una regla, por ejemplo, me dijiste una cinta métrica, habíamos hablado de temperatura con termómetros, y sí, todos esos son instrumentos que se usan para medir magnitudes. Cuando te enfermas, pues te miden la temperatura con un termómetro, ¿no? La cantidad que sale en la pantallita o la que lees en la barrita de mercurio, pues es una magnitud de temperatura. Ahora, esos instrumentos siempre tienen que estar calibrados. Entonces, para medir magnitudes, siempre se usan instrumentos calibrados. Em, ¿Cómo puedes entender instrumentos calibrados? Por ejemplo, cuando vas al mercado a comprar carne, no sé, luego los carniceros hacen su maña de no pesar bien lo que te están dando, ¿no? A lo mejor para ellos ahí les pesa medio kilo y llegas a tu casa, lo pesas en una báscula que tengas ahí y pesa menos, ¿no? Dudo que pese más, pero a veces pues no te dan lo que es. Entonces, ¿cómo aseguras que ese peso está bien si a ellos sí les marcaba que en su báscula medía 500 gramos, ¿no? Para ellos sí medía 500 gramos. Entonces, ¿cómo se hacen estas cosas? Pues por eso se calibran los instrumentos. Se calibran para que todos sean a la misma medida, para que todo sea como que muy parejo. ¿Sí me di a entender? Sí, Ujú. Y por lo regular vienen calibrados de fábrica. Por ejemplo, tu termómetro, pues
no es como que lo puedas descalibrar, ¿no? Se descalibra a lo mejor por falta de batería. Cuando tu termómetro le empieza a faltar batería, ya da mediciones que ni al caso, ¿no? Así de que te mides la temperatura y ya mides, y ya tienes, una 20 grados, ¿no? Ya así de muerto. Entonces, em, siempre intentamos que estén calibrados y que tengan para obtener una mejor medición de las cosas. Por ejemplo, un cronómetro, los cronómetros, un termómetro, una báscula. Vamos a ponerlos aquí. Termómetro, termómetro, báscula. Entonces, medir una magnitud es comparar una cantidad de esa magnitud con otra y Y pues se usan como un patrón. Por ejemplo, pues el medio kilo de carne que te pesaron en esta carnicería, por ende tendría que pesar lo mismo en la otra carnicería. Si tú vas a otra carnicería y lo pesas, deberían de pesar lo mismo. Entonces, esa cantidad o esa unidad de medida se usa como un patrón. Ajá, un patrón es algo que se repite. Entonces, tendría que repetirse en todas las básculas en las que tú peses ese medio kilo. ¿Ok? Sí. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Pues también cardiovascular también se consideraría como una medida de magnitud. Cardiovascular. Eh, ¿Estamos hablando de presión o de qué? Sí, depresión. Ah, sí, sí, sí. Te digo, la presión puede aplicarse para mil cosas. La presión cardiovascular que tienes dentro de las venas, pues también puedes medir. ¿Cómo mides esa presión? Las maquinitas que miden presión vascular calculan la fuerza que lleva la sangre entre el área, que en este caso serían como que tus venitas, ¿no? ¿Cómo hacen eso? Con las pulsaciones que tiene tu corazón. Por eso miden como que las pulsaciones del corazón. Eh, Así miden la presión. Por eso sí te han puesto esa maquinita como que se infla, ¿no? En tu brazo. Sí, Ah, sí. pues por eso. Esa que se infle solo hace que eh, se infla porque hace que haga más presión sobre tu brazo. Eso quiere decir que si hace más presión sobre tu brazo, entonces la fuerza pues debería de ser más, entonces lo escuchan mejor. Ajá, nada más como que lo presionan para que tengan una mejor medida de esa magnitud, nada más. Sí, está bien. Ujú. ¿Otra duda? ¿No? Entonces solamente los instrumentos calibrados son aquellos que miden magnitudes derivadas y fundamentales. Miden, sí. Hay, por ejemplo, velocímetros, los que luego ponen fotomultas en la carretera. Las camaritas que luego están ahí, que todo el mundo pasa así como que más despacito enfrente de ellas, son velocímetros. Es un instrumento calibrado para medir velocidades. Este, sí, sí, sí. No necesariamente, sí se usan instrumentos calibrados, pero no porque sean la única forma, sino porque si yo te digo lo que te dije hace rato, ¿no? Mi cuaderno mide 5 lápices. ¿Cómo vas a saber que mi lápiz mide lo mismo que el tuyo con el que vas a comparar la medida que te acabo de dar? A lo mejor tu cuaderno para ti mide 4 lápices, pero porque tú tienes tu lápiz más nuevo, ¿no? No sé. Entonces, estos objetos o estos instrumentos intentan que la medida de error o que el cálculo de errores sea mínimo. ¿Cómo? Pues poniendo un estándar. Por eso te decía, no le vas a creer, ¿a quién le vas a creer más? ¿A quien te pesa tu kilo de carne con una báscula o a quien te lo pesa así de que, pues yo digo que aquí son medio kilo? ¿Sí me explico? Sí.
Entonces, por eso se intenta crear como que un estándar de datos, algo que sirva para medir siempre y que todos tomemos como referencia. Este, bueno, ya, entonces se supone que ya estás lista para un pequeño examen. Examen de ver de ver si sí me entendiste. A ver, te voy a decir unas oraciones y me vas a decir si son verdaderas o falsas. Está bien. Va. Primera oración. ¿Quieres que te las escriba o te las digo así habladas? Mejor escritas. Va. Entonces, vamos a ponerle aquí. Responde verdadero o falso. Primera, las magnitudes Las magnitudes son características que pueden ser medidas de forma numérica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? En lo que escribo la segunda. Porque pueden describir em, cualquier objeto que se pueda pues sí, medir de manera numérica. Al hecho, bueno, yo le pondría o le agregaría tu descripción, que como se pueden medir, entonces hay un número que describe esa medida, ¿no? Como, no sé, eso que te decía hace rato, 500 gramos de pues, medio kilo. Ok, vamos con la que sigue. Las magnitudes fundamentales son aquellas. ¿Qué te pongo? Em, que no se pueden definir en función de ninguna otra magnitud. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Vamos a poner aquí verdadero. Verdadero. Este también es verdadero. La que sigue. El tiempo es una magnitud derivada. ¿Cierto o falso? Es falso. Falso. Y la última. mm, los instrumentos calibrados miden magnitudes de cualquier tipo. O sea que pueden medir magnitudes tanto derivadas o fundamentales o solamente pueden medir fundamentales. ¿Qué me contestarías? Mm, falso. Ok. Falso, ¿por qué?
Mm, Sí, una interrogación. pues yo opino porque mm, se miden... Ah, no es cierto. No sé. Espera, espera, es que estoy recordando. Tú con calma. Mm, mm, puede ser falso porque... No. Mm, no, entonces sí, sí se pueden medir de cualquier magnitud porque hay diferentes instrumentos como el cronómetro, ¿cómo se dice? El cronómetro, El cronómetro. báscula. Ok. Ajá, el cronómetro mide tiempo y la báscula mide masa. Ajá. ¿A eso te refieres con de cualquier tipo? Sí, Ok. Sí, y de hecho existen muchos aparatos que miden cualquier ¿cómo se llama? Pueden medir tanto fundamentales como derivadas. Si te vas a lo fundamental, pues por ejemplo, lo que me acabas de decir, ¿no? El cronómetro mide tiempo, la báscula mide masa, ¿cuál otra podría ser fundamental? ¿Qué más pusimos en fundamental? Ah, la regla mide distancia. Este, ahora, ¿por qué es verdadero? Porque aparte de que puede medir de cualquier tipo de fundamentales, también puede medir derivadas, o sea, magnitudes derivadas, como lo que te decía del velocímetro. El velocímetro mide velocidades, eso quiere decir que mide también magnitudes derivadas, ¿no? El velocímetro hace los cálculos más rápidos y entonces calcula tanto distancia como tiempo y entonces hace ese cálculo así súper rápido para detectar si vas a exceso de velocidad. También hay otros que miden densidades, por ejemplo, del agua, un aparato que metes en el agua y te mide la densidad así tal cual, ya te marca el resultado en densidad. ¿Cuál otro podría explicarse? El que mide presión, por ejemplo, el que habíamos hablado de la presión cardiovascular, pues mide la fuerza entre área de tu brazo, ¿no? O sea, hace un cálculo más detallado de ese procedimiento. Entonces, así es, puede haber instrumentos para cualquier tipo de magnitud. Entonces es verdadero. ¿Sí? sí. Ok, pues ya está. Eh, ya se va a acabar la llamada. Ah, te mando otro meet rápido, ¿va? Para terminar la clase nada más. Sí, está bien. Va. Entonces deja cerrar este y te veo en el otro. Ahí estamos, ya está. Ya está. Hola de nuevo. Eh, vale, entonces, pues con eso terminaríamos como que lo más básico de magnitudes.
Ahora sí, la siguiente clase vemos lo que sigue después de magnitudes, que ya sería tal cual empezar a ver unidades, qué es una unidad y qué tiene que ver con la magnitud y por qué son diferentes y por qué siempre me confundo, este, diciéndote magnitud y unidad. Y ya terminado eso, entonces vemos ahora sí lo de notación científica para que entiendas por qué se usa la notación científica en física, química y en todas las ciencias. Y ya, ¿qué te parece? Sí, está bien. Va que va. Entonces, pues ya, de tarea, pues nada más tienes que escribir 10 magnitudes fundamentales, diferentes a las que están ahí en la que te puse, en la que te vimos ahorita. Y pues también 10 magnitudes derivadas. En principio las derivadas deberían de ser más fáciles de encontrar que las fundamentales. En ambas, pues ponme cómo es su fórmula y por qué. Bueno, la fórmula para saber si sí son para que tú te des cuenta de si sí están usando más magnitudes fundamentales. ¿Vale? Sí. Y en las magnitudes fundamentales, pues nada más ponme en qué se miden, por ejemplo, metros, grados centígrados, ¿qué más vimos? Segundos, tiempo y así, para saber qué son fundamentales. Y pues en las derivadas, pues las que use cierta, por ejemplo, no sé, lo que habíamos visto, ¿no? Kilómetros por hora que era de velocidad, fuerza entre área, que sería newton sobre metro cúbico, por ejemplo, esas son las unidades de presión. Nada más las pones para saber que sí son derivadas, ¿vale? Sí, está bien. ¿Dudas, preguntas? Nada más para saber, Ajá. eh, que si ya se están grabando las clases o ya no. Es que no me aparece más en el YouTube. ¿Ya no te parece más? Sí las he estado grabando, pero no me acuerdo en cuál me quedé. Creo que no he subido las últimas dos, pero todas las demás deberían de estar ahí. Si no están en tu, ¿cómo se llama? En tu playlist, te mando, te mando mi canal y ahí deberían de aparecer en el inicio, ¿vale? Déjate lo Sí, está mando bien. de una vez. Están como Sofía. No sé, a unas les puse Diana y a otras les puse Sofía. Las que digan Diana y Sofía son tuyas, ¿vale? Sí, está bien. Va, entonces te paso esta y subo la anterior y esta que también acabo de grabar. Sí, está bien. Muchas gracias, Luisa. Sí, según yo, a ver, deja ver hasta cuál subí de una vez para decirte. Entonces, videos. La última que subí fue en donde hablábamos Esa es una razón y habíamos dicho que las razones se representan de La cantidad razones, según yo, creo. de ecuaciones. No, no es cierto. La 27. y vamos a seguir con Espérame, que están revueltos. 6 centímetros. ¿Qué vimos en esta? Ah, no, la última que subí fue donde vimos lo de el área Representa el sombreada. cuadrado azul. Entonces, Ah, ok. Todas antes de eso deberían de estar ahí arriba. Si no, igual le doy una checada y te subo las que falten este fin de semana. ¿Va? Sí, está bien. Va que va, Sofía. Bueno, pues ya te mandé mi canal, entonces ahí puedes ver. Las que digan tu nombre, pues son tuyas. Entonces, pues ya, nos vemos mañana, según yo. Mañana tenemos clase. Sí, está bien. Entonces nos vemos mañana. Va que va. Bye. Bye.